Saludos a todos y bienvenidos a una nueva edición de la Opinión Podcast Internacional. Te habla Rubén Quiles. La perestroika, término ruso. eh, la perestroika significó una serie de medidas económicas de cambio ante la debacle económica, social, política, no sé, espiritual de la llamada Unión Soviética, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que se establecieron después de la Primera Guerra Mundial, más o menos por ese tiempo. Se estableció eso que se llamó la Unión Soviética y se estableció un gobierno inspirado en las ideas del pensador, no laborador, porque no laboró, ¿me entiendes? Se dedicó más que nada a pensar para hacer un mundo mejor, como dicen cualquier película de Hollywood hoy, que el comunismo es buscar un mundo mejor. Pues se dedicó a pensar cómo hacer el mundo mejor. Estamos hablando de Karl Marx. Y en esas ideas se fraguó y se fundó y se estableció un Estado totalmente socialista y comunista. ¿Que no funcionó? Eventualmente no funcionó. Si usted mira Alemania, la Alemania oriental y la occidental, ahí tú podías ver claramente el experimento soviéticos, comunista, cómo el lado capitalista seguía creciendo y expandiéndose, y cómo el lado comunista iba decayendo a tal punto de que tuvieron que hacer un muro por el medio para evitar que la gente, no era para evitar que el capitalismo occidental invadiera el comunismo, que lo podía hacer, era para evitar que la gente se escapara de la Europa oriental comunista. ¿Ok? Pero eventualmente el muro de Berlín cayó. Eventualmente la Unión Soviética cayó. Y yo estaba jovencito, pero yo me recuerdo cuando cayó. Yo me recuerdo cuando bajaron la bandera de los soviéticos y pusieron la bandera actual de Rusia. Y me recuerdo de todo eso, me recuerdo de cuál fue el cambio, cuál fue el shock para la gente. Me recuerdo los independentistas puertorriqueños que son comunistas y se estaban rasgando los vestidos de la tristeza que tenían. Entonces hay muchas cosas en el mundo que cambiaron, porque inclusive la misma China cambió. Mao, Mao no dejaba el cambio. Y esos chinos muriéndose de hambre hasta que establecieron zonas de libre comercio. Controladas, pero eran zonas de libre comercio. Y mira China ahora. Los millones y billones y billones. La segunda economía mundial es la China. ¿Sabes? ¿Tú pudieras imaginar eso? Claro, no es porque sean comunistas, no es porque sean comunistas, es que metieron ideas capitalistas para crecer. Y se dieron cuenta, con esto es que es. ¿Ah? Cuba no leyó la escritura en la pared. Yo estoy convencido, yo, y con mucho respeto al exilio cubano, que Fidel Castro, que el Che Guevara y que todo ese grupo de personas que estaba detrás no necesariamente eran unos genios en la administración. Eran unos ideológicos, eran unos guerrilleros, etcétera, pero no eran unos genios en la administración. No entendían los cambios, no entendían la economía. Eran unos soñadores, unos pensadores que convirtieron a Cuba, y con mucho respeto lo digo, para el exilio cubano, pero convirtieron a Cuba en una finca privada para toda esa partida de guerrilleros. Y que la libertad que le prometieron al pueblo, no hubo libertad. La libertad era para ellos y el guiso fue para ellos. Me recuerdo que el maestro de la Universidad Interamericana me daba educación física. Nos enseñaba cómo ser maestro de educación física. Y él hablaba maravillas de Fidel Castro. Y él hablaba que él iba, tomó clases allá en la Universidad de La Habana, en Cuba, y hablaba de cómo los cubanos entrenaban, ¿verdad? Decía que utilizaban
latas de galletas de estas galletas por soda, no sé cómo le digan en su país, y le echaban cemento y con eso hacían las pesas y todo lo demás. Y que Fidel Castro no tenía un carro caro, sino que tenía un Mercedes-Benz que un alemán le regaló y que no tenía Rolex. Entonces, después cuando uno empieza a ver todo lo que tenía Fidel Castro, que uno se va enterando, uno dice, contra, ¿por qué nos mentían en la universidad para que uno tuviese una imagen diferente? Yo recuerdo aquella maestra de universidad, eh, sí, porque los maestros de universidad son locos con Fidel Castro. Hablaba sobre el excelente programa que había de hospital psiquiátrico en Cuba, sistemas que no se utilizaban medicamentos y un montón de maravillas que nos contaban de Cuba. Y ahora uno ve los videos de Cuba y dice, Dios mío, señor, cómo nos mentían. ¿Ok? Ahora, Cuba debió entender que ya el cambio venía. Una vez que cayó la Unión Soviética, tenía que haber cambio. Porque prácticamente al ser Cuba un estado tan cerca, un país tan cerca de Estados Unidos y ser marxista, fidelista, pues obviamente yo tengo que mantener ese país, yo tengo que mantener esa isla. Pero una vez que desaparece la Unión Soviética, el mantenimiento cayó, el dinero que enviaba a Cuba terminó y Cuba pues se vio en una dificultad que la Venezuela de Chávez y de Maduro subsanan. Y así sucesivamente otros estados y otros países se van metiendo, pero ya a este punto ya no hay break. Ya a este punto el régimen cubano lo ha entendido, que ya no hay forma de nosotros mantener el sistema que teníamos. Y dice, urgente histórico, la dictadura comunista cubana anunció históricas reformas de apertura económica al estilo de la perestroika de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Previo a su colapso, ante la inminente intervención de Estados Unidos bajo el liderazgo de Donald Trump, se permitirá que cubanos exiliados sin residencia efectiva en la isla puedan participar o ser propietarios de empresas privadas en Cuba. Yo espero, esto es algo grande. Esto no es, es grande lo que está pasando aquí. Los cubanos exiliados podrán asociarse a través de sus empresas con compañías privadas cubanas, incluyendo proyectos de la infraestructura y grandes negocios. Se habilitará la participación de cubanos exiliados en el sistema financiero y bancario del país. Los cubanos exiliados podrán abrir cuentas bancarias en divisas en bancos cubanos. En la negociación, en los negocios vinculados a la tierra se otorgarán usufructos sobre las mismas, perdón. Los cubanos exiliados podrán establecer alianzas con entidades cubanas, tanto estatales como privadas. Ok, yo creo que esto a Estados Unidos no le va a importar. Yo creo que esto a Trump tampoco le va a importar. Y yo creo que esto al exilio cubano tampoco le va a importar. Porque eso no es libertad. Tú lo que estás buscando la forma de que el capital que se desarrolló en Estados Unidos a través de las manos cubanas en el exilio venga a invertir en Cuba. Claro. ¿Dónde está la apertura? Pues la apertura es que tú me garantices a mí que lo que yo invierta en Cuba, tú no te quedes con ellos. Pero ¿sabes qué? Yo pienso que nadie se va a tomar nadie va a tomarse esa jugada. ¿Por qué? Porque es un peligro. Entro yo, le meto capital y de repente tú me digas que toda la inversión que hiciste ahora es de nosotros los cubanos. Así que, bonito intento, Miguel Cancel, bonito intento lo que estás haciendo, pero yo creo que aquí es un cambio de régimen radical lo que se está buscando. No salvar al régimen cubano a través de esta serie de medidas. Pienso yo. Pero a lo mejor yo estoy equivocado. Déjame tu opinión en los comentarios. Dime qué tú piensas de esta apertura o supuesta apertura que está teniendo el régimen cubano. Si es lo que usted como exiliado cubano quiere o qué es lo que realmente usted quiere. Déjame en los comentarios.
Si no le has dado like al video, dale like ahora mismo. Y si no te has suscrito al canal, suscríbete. Ya estamos a puntito de llegar a los 500. Suscríbete al canal. ¿Ok? Comparte, bien importante. Comparte con todas tus amistades este video. ¿Ok? Y nos veremos en la próxima. Bye.